Hola, mi nombre es Tatiana y bienvenidos a mi charla TED. Bueno, quisiera comenzar haciéndoles una pregunta a todos los futuros profesionales del área de la psicología que me están escuchando en este momento. ¿Tienen algún miedo o inquietud sobre cómo va a ser nuestra práctica en el futuro? Les dejo unos segundos para pensarlo. Bueno, si bien unos simples segundos no alcanzan para reflexionar sobre un interrogante tan profundo, es cierto que seguramente todos ustedes hayan escuchado este denominador común que se viene escuchando hace muchos años en la facultad, tanto en los pasillos, en los recreos, con nuestros compañeros, como también en las aulas con nuestros profesores, que es, ¿qué va a pasar con los nuevos avances tecnológicos emergentes constantemente en nuestra área? ¿Nos van a reemplazar? ¿Las nuevas tecnologías pueden reemplazarnos a los psicólogos o a los futuros psicólogos? Bueno, si bien metodológicamente no podemos responder ese interrogante porque no podemos saber qué es lo que va a pasar en el futuro, podemos ir por otro camino y en vez de asustarnos y de tener miedo a estas nuevas tecnologías, podemos pensar que ante el advenimiento de estas nuevas tecnologías, en vez de asustarnos, podemos evaluar las herramientas que podemos tomar de ellas como futuros psicólogos. Y es eso en donde quiero hacer hincapié y en donde se va a centrar esta charla. Que es en vez de rumiar y pensar y asustarnos en qué es lo que puede pasar en un futuro con nosotros, lo que podemos hacer es entender que ya existen, que ya están entre nosotros estas nuevas tecnologías y cómo podemos utilizarlas para mejorar la práctica, utilizarlas a nuestro favor, utilizarlas como una herramienta. Más especialmente me voy a centrar en los videojuegos con inteligencia artificial aplicada dentro del área clínica. Para empezar, les quiero comentar qué es la inteligencia artificial y van a ver cómo les va a remitir a la primera pregunta que les hice sobre si tienen algún miedo de cómo será nuestra práctica en el futuro. Bueno, la inteligencia artificial es una tecnología diseñada para realizar actividades que normalmente son realizadas con la inteligencia humana, que requieren de la inteligencia humana. Ahora se entiende un poco más por qué despierta estas inquietudes. Si bien la tecnología artificial puede adoptar la forma física, siendo una máquina, siendo un robot, también puede adoptar la forma de software en una computadora o también puede ser distribuida en redes. Y puede ser utilizada para funciones inteligentes especializadas, como por ejemplo razonar, aprender y actuar sobre un sistema que requiere de inteligencia autónoma, como lo es la inteligencia humana. Nuevamente, entendemos por qué resuena tanto este tema en los pasillos y en las aulas. Es un tema que nos compete. Pero en el último tiempo, en la última década más específicamente, se estudió mucho la incidencia o el uso que le podemos dar a la inteligencia artificial dentro de la terapia. Y se hicieron avances importantes, encontrando que se pueden utilizar en la capacitación clínica, en tratamientos, en evaluación psicológica y también podemos utilizarlas como soporte en toma de decisiones clínicas. Es decir, podemos tomar el camino de utilizarlas, de utilizar los recursos que tenemos disponibles, porque están y porque está demostrado que podemos utilizarlos. Y que si bien la inteligencia artificial imita la inteligencia humana, nosotros podemos seguir utilizándola. A su vez, más específicamente, el tema que nos compete hoy, adentro de las tecnologías que utilizan la inteligencia artificial, encontramos a los videojuegos. Y acá les quiero hacer otra pregunta. Si yo les consulto, ¿para qué se usan los videojuegos? Y les dejo unos segundos para pensar. Bueno, creo que la mayoría va a responder que se utilizan para el ocio, se utilizan recreativamente, para distraerse, pero también tienen fines de utilización en la atención de la salud mental, como puede ser entrenamiento de habilidades cognitivas, modelado de comportamiento y conductas o distracción terapéutica, por ejemplo.
Hay muchos estudios que demostraron que se pueden obtener beneficios terapéuticos en los videojuegos, y entre ellos se encuentran una mayor participación de los pacientes, una mayor adherencia a los tratamientos y también una reducción del estigma asociado a los tratamientos psicológicos. Y acá les quiero hacer una pregunta más a ustedes. ¿Alguna vez escucharon la frase "yo no voy al psicólogo porque no estoy loco"? Les dejo unos segundos para pensar también, pero esta vez creo que sé la respuesta y la mayoría hemos escuchado esta frase. A esto nos referimos con el estigma a los tratamientos psicológicos y el impacto que tiene directamente con la adherencia a los tratamientos. Las personas tardan en ir a veces por este estigma o abandonan el tratamiento antes de tiempo por esta misma razón. Entonces se demostró, se estudió que a través de los videojuegos con diseño terapéutico, sí, me escucharon bien, con diseño terapéutico, esto quiere decir que ya directamente hay videojuegos diseñados con fines terapéuticos. Ya no estamos hablando de que hay videojuegos que podemos utilizarlos terapéuticamente, sino que hay videojuegos especialmente diseñados para esto. Y bueno, el beneficio que han encontrado es que ayudan particularmente justamente a tratar estos temas de adherencia al tratamiento y los estigmas asociados, en donde la persona en esta realidad virtual, en este videojuego diseñado con fines terapéuticos, puede practicar lo que luego va a aplicar en la terapia en la vida real y no en un entorno virtual. Más particularmente podemos hablar de videojuegos diseñados para psicopatologías específicas. Por ejemplo, les puedo nombrar el trastorno de la ansiedad, en donde las intervenciones en el mundo real, las intervenciones terapéuticas basadas en evidencia, como lo es la terapia cognitivo-conductual, demostró tener beneficios clínicamente comprobables en la reducción de la sintomatología ansiosa. No obstante, la eficacia a menudo se ve comprometida por barreras sociales y prácticas. Y encontramos acá un gran problema, que es la creciente discrepancia que hay entre la demanda y el acceso a intervenciones clínicas para la ansiedad, como el ejemplo que estoy tratando particularmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la demanda de tratamiento es muy grande, pero a veces el acceso no está disponible. Es decir, que hay muchos potenciales pacientes que requieren de estas terapias, particularmente de la ansiedad, o puede ser, aplica para otras psicopatologías también, y no pueden acceder a ellas. Y esto es lo que llevó todos estos estudios que le menciono en la última década, que llevaron al desarrollo de variedades de intervenciones que se llaman e-health, o en castellano e-salud, las cuales son prácticas de atención médica que son respaldadas por procesos y comunicaciones electrónicas. Uno de esos protocolos son estos juegos terapéuticos que les menciono, videojuegos terapéuticos más específicamente, que tienen como objetivo proporcionar marcos clínicos en entornos virtuales. ¿Qué quiero decir con esto? Pasar al entorno terapéutico que sea igual en un entorno virtual. Pasar la terapia real, presente, presencial, a un entorno virtual. Y no me estoy refiriendo con pasar la terapia a plataformas como por ejemplo Google Meet o Zoom, sino que me refiero a videojuegos. Pero bueno, por un lado tenemos entonces la inteligencia artificial y los videojuegos. ¿Por qué menciono las dos, que son dos cosas diferentes? Bueno, porque si sumamos la inteligencia artificial a los videojuegos, mejoramos el realismo. Lo que hace es que los juegos sean más interesantes, más desafiantes, más entretenidos y, lo más importante, que se puedan diseñar en base a las preferencias y a las necesidades del paciente. Con esto resolvemos, o podríamos resolver, el gran problema que tenemos de la subjetividad. Pueden tener dudas o cuestiones como, bueno, ¿y cómo hacemos para que estos videojuegos se adapten a la necesidad particular que tiene un paciente, a su subjetividad? Bueno, podemos hacerlo, la podemos diseñar
a través de la inteligencia artificial para que se adapten a estas necesidades o preferencias que tenga el paciente. Es decir, la tecnología de la inteligencia artificial se puede utilizar para dirigir el juego de modo que el paciente practique las habilidades en áreas necesarias o puedan ser entrenadas por agentes inteligentes virtuales dentro de esos juegos o entornos virtuales. ¿Quiénes son esos agentes inteligentes? Es decir, adentro del videojuego, además del paciente, va a estar el terapeuta dentro de estos entornos. Un gran ejemplo, para que quede más claro, de un ejemplo de entorno virtual, es un videojuego, una realidad virtual llamada Second Life, el cual fue diseñado inicialmente para tratar personas con trastorno del espectro autista. Second Life es un mundo virtual que se accede descargándolo desde una página web, descargándolo a tu computadora, y consta de un entorno inmersivo simulado por computadoras 3D. Este mundo virtual está formado por islas adquiridas o construidas, es decir, si querés podés construirla a tu gusto o podés simplemente adquirir la que ya está construida. Esto consta de poder adquirir paisajes a preferencia de la persona, edificios, casas, muebles, vehículos, animales. Podés generar el mundo tal cual necesitas para exponer al paciente, exponerlo a la situación que necesitas o simplemente que sea un entorno amigable para la persona. A su vez esto es el entorno, pero ¿cómo hacemos con la persona? La parte subjetiva. Bueno, acá entran los avatares. Los avatares pueden ser prefabricados, es decir, la persona puede seleccionar un avatar ya hecho que va a representar a la persona adentro de esta realidad virtual, o podés crear el tuyo a partir de un menú de características. Aún mejor, retomo el tema de la subjetividad. Podés crear tu propio avatar, podés crear tu propia persona adentro de esta realidad virtual. Cada avatar es tridimensional y se puede generar con características de uno mismo, logrando así la identificación con el avatar creado. Una vez que se crea el avatar con todas las características disponibles, se puede caminar, correr, saltar, hablar, acostarse, nadar, bailar. Todo lo que se hace en la realidad se puede generar virtualmente. Y a su vez, estos avatares pueden comunicarse con otros a través de voz o de texto. Es decir, los avatares pueden relacionarse adentro de la realidad virtual con el terapeuta, que también generó un avatar. Se registran 39 millones de usuarios en todo el mundo en Second Life y 50.000 personas, 50.000 usuarios aproximadamente, se encuentran en línea siempre en un momento dado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que se usa efectivamente y comprobablemente a través de la evidencia. Se está utilizando en la psicología la realidad virtual, la inteligencia artificial y todo aquello que quizás podemos temer. Este mundo virtual ofrece a personas con importantes limitaciones sociales la experiencia única de experimentar con formas alternativas en un contexto social que de otra manera no podrían hacerlo por estas limitaciones diversas y dependientes de la subjetividad de cada persona. Esta simulación permite a los usuarios interactuar con avatares distintos para aprender y practicar esas habilidades sociales en un entorno no amenazante, que es lo que impacta directamente justamente con la adherencia a los tratamientos, con el abandono pronto o anterior al alta. De esta manera se pueden practicar, se pueden implementar los tratamientos en un entorno que no sea amenazante para el paciente, mejorando la adherencia al tratamiento de esta manera. Por lo tanto, es un lugar Second Life virtual para ofrecer intervenciones de promoción de la salud mental y la prestación también de servicios clínicos.
Y de hecho hay muchos estudios, particularmente de Second Life, investigaciones sobre esta realidad creada con fines terapéuticos, en donde se demostró que los comportamientos en los mundos virtuales son homologables con los comportamientos en el mundo real. Por lo tanto, aquellas habilidades desarrolladas, aquellas conductas que se cambien dentro de la realidad virtual van a ser extrapolables al mundo real. Por lo tanto, sí, efectivamente ya se usa la inteligencia artificial, ya tiene una eficacia comprobada, por lo tanto podemos aprovechar esta oportunidad para pensar en qué otras herramientas podemos utilizar de estas nuevas tecnologías, apaciguar un poco el miedo y pensar en que podemos ser nosotros quienes mejoremos nuestra práctica utilizando todas las herramientas que tengamos disponibles. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esta charla y que esto incentive lo que acabo de decir anteriormente. Utilizar el miedo a modo de repensarlo y generar una herramienta a través de él y de todo lo que tenemos a nuestro alcance. Un saludo grande y nos vemos la próxima.